Capítulo 7. Malfoy no volvió a las aulas hasta la última hora de la mañana del jueves, cuando los de Slytherin y los de Gryffindor estaban en mitad de la clase de pociones, que duraba 2 horas. Entró con aire arrogante en la mazmorra, con el brazo derecho en el cabestrillo y cubierto de vendajes, comportándose, según le pareció a Harry, como si fuera el heroico superviviente de una horrible batalla. ¿Qué tal, Draco? Dijo Pansy Parkinson, sonriendo como una tonta. ¿Te duele mucho? Sí, dijo Malfoy, con gesto de hombre valiente, pero Harry vio que guiñaba un ojo a Crabbe y Goyle en el instante en que Pansy apartaba la vista. Siéntate, le dijo el profesor Snape amablemente. Harry y Ron se miraron frunciendo el entrecejo. Si hubieran sido ellos los que hubieran llegado tarde, Snape no los habría mandado a sentarse, los habría castigado a quedarse después de clase. Pero Malfoy siempre se había librado de los castigos en la clase de Snape. Snape era el jefe de la casa de Slytherin y generalmente favorecía a los suyos, en detrimento de los demás. Aquel día elaboraban una nueva pócima, una solución para encoger. Malfoy colocó su caldero al lado de Harry y Ron para preparar los ingredientes en la misma mesa. Profesor, dijo Malfoy, necesitaré ayuda para cortar las raíces de Margarita, porque con el brazo así no puedo. Weasley, córtaselas tú, ordenó Snape sin levantar la vista. Ron se puso rojo como un tomate. No le pasa nada a tu brazo, le dijo Malfoy entre dientes. Malfoy le dirigió una sonrisita desde el otro lado de la mesa. Ya has oído al profesor Snape, Weasley. Córtame las raíces. Ron cogió el cuchillo, acercó las raíces de Malfoy y empezó a cortarlas mal, dejándolas todas de distintos tamaños. Profesor, dijo Malfoy arrastrando las sílabas. Weasley está estropeando mis raíces, señor. Snape fue hacia la mesa, aproximó la nariz ganchuda a las raíces y dirigió a Ron una sonrisa desagradable, por debajo de su largo y grasiento pelo negro. Dele a Malfoy sus raíces y quédese usted con las de él, Weasley. Pero, señor, Ron había pasado el último cuarto de hora cortando raíces en trozos exactamente iguales. Ahora mismo, ordenó Snape, con su voz más peligrosa. Ron cedió a Malfoy con sus propias raíces y volvió a empuñar el cuchillo. Profesor, necesitaré que me peleen este higo seco, dijo Malfoy con voz impregnada de risa maliciosa. Potter, pela el higo seco de Malfoy, dijo Snape echándole a Harry la mirada de odio que reservaba solo para él. Harry cogió el higo seco de Malfoy, mientras Ron trataba de arreglar las raíces que ahora tendría que utilizar él. Harry peló el higo seco tan rápido como pudo, y se lo lanzó a Malfoy sin dirigirle una palabra. La sonrisa de Malfoy era más amplia que nunca. ¿Han visto últimamente a su amigo Hagrid?, le preguntó Malfoy en voz baja. A ti no te importa, dijo Ron entrecortadamente sin levantar la vista. Me temo que no durará mucho como profesor, comentó Malfoy, haciendo como que le daba lástima. A mi padre no le ha hecho mucha gracia mi herida. Continúa hablando, Malfoy, y te haré una herida de verdad, le gruñó Ron. Se ha quejado al consejo escolar y al ministro de magia. Mi padre tiene mucha influencia, no sé si lo saben. Y una herida duradera como esta. Exhaló un suspiro prolongado pero fingido. ¿Quién sabe si mi brazo volverá algún día a estar como antes? Así que por eso haces teatro, dijo Harry cortándole sin querer la cabeza a un ciempiés muerto, ya que la mano temblaba de furia. ¿Para ver si consigues que echen a Hagrid? Bueno, dijo Malfoy, bajando la voz hasta convertirla en un suspiro. En parte sí, Potter. Pero hay otras ventajas, Weasley. Córtame los 100 pies. Unos calderos más allá, Neville afrontaba varios problemas. Solía perder el control en clase de pociones. Era la asignatura que peor se le daba, y el miedo que le tenía el profesor Snape empeoraba las cosas. Su poción, que tenía que ser de un verde amarillo brillante, se había convertido en... Naranja, Longbottom, exclamó Snape, levantando un poco con el cucharón y vertiéndolo en el caldero para que lo viera todo el mundo. Naranja, dime muchacho, ¿hay algo que pueda penetrar esa gruesa calavera que tienes ahí? ¿No me has oído decir muy claro que se necesitaba solo un brazo de rata?
¿No he dejado muy claro que no había que echar más que unas gotas de jugo de sanguijuela? ¿Qué tengo que hacer para que comprendas, Longbottom? Neville estaba colorado y temblaba. Parecía que se iba a echar a llorar. Por favor, profesor, dijo Hermione. ¿Puedo ayudar a Neville a arreglarlo? No recuerdo haberle pedido que presuma, señorita Granger, dijo Snape fríamente, y Hermione se puso tan colorada como Neville. Longbottom, al final de esta clase le daremos unas gotas de esta poción a tu sapo, y veremos lo que ocurre. Quizá eso te anime a hacer las cosas correctamente. Snape se alejó, dejando a Neville sin respiración a causa del miedo. Ayúdame, rogó a Hermione. Harry, dijo Seamus Finnegan, inclinándose para cogerle la prestada a Harry la balanza de bronce. ¿Has oído? El profeta de esta mañana asegura que han visto a Sirius Black. ¿Dónde? Preguntaron con rapidez Harry y Ron, al otro lado de la mesa. Malfoy levantó la vista para escuchar con atención. No muy lejos de aquí, dijo Seamus, que parecía emocionado. Lo ha visto un mogul. Por supuesto, ella no entendía realmente. Los moguls piensan que se trata solo de un criminal común y corriente, ¿verdad? El caso es que el teléfono a la línea directa, pero cuando llegaron los del Ministerio de la Magia ya se había ido. No muy lejos de aquí, repitió Ron mirando a Harry de forma elocuente. Dio media vuelta y sorprendió a Malfoy mirando. ¿Qué, Malfoy? ¿Necesitas que te pele algo más? Pero a Malfoy le brillaban los ojos de forma malvada y estaban fijos en Harry. Se inclinó sobre la mesa. ¿Pensando en atrapar a Black tú solo, Potter? Exactamente, dijo Harry. Los finos labios de Malfoy se curvaron en una sonrisa mezquina. Desde luego, yo ya habría hecho algo. No estaría en el cole como un chico bueno. Saldré a buscarlo. ¿De qué hablas, Malfoy? Dijo Ron con brusquedad. ¿No sabes, Potter? Musitó Malfoy casi cerrando sus ojos claro. ¿Qué he de saber? Malfoy soltó una risita despectiva apenas audible. Tal vez prefieres no arriesgar el cuello, dijo. Se lo quieres dejar a los dementores, ¿verdad? Pero en tu caso, yo buscaría venganza. Lo cazaría yo mismo. ¿De qué hablas? Le preguntó Harry de mal humor. En aquel momento, Snape dijo en voz alta. Deberían haber terminado de añadir los ingredientes. Esta poción tiene que cocerse antes de que pueda ser ingerida. No se acerquen mientras está hirviendo, y luego probaremos la de Longbottom. Crabbe y Goyle rieron abiertamente al ver a Neville azorado y agitado su poción sin parar. Hermione le murmuraba instrucciones por la comisura de la boca, para que Snape no lo viera. Harry y Ron recogieron los ingredientes no usados y fueron a lavarse las manos y a lavar los cucharones en la pila de piedra que había en el rincón. ¿Qué ha querido decir Malfoy? Susurró Harry a Ron, colocando las manos bajo el chorro de agua helada que salía de una gárgola. ¿Por qué tendría que vengarme de Black? Todavía no me ha hecho nada. Cosas que inventa, dijo Ron. Le gustaría que hicieras una locura. Cuando faltaba poco para que terminara la clase, Snape se dirigió con paso firme a Neville, que se encogió de miedo al lado de su caldero. Vengan todos y pónganse en círculo, dijo Snape. Los ojos negros le brillaban, y vean lo que sucede al sapo de Longbottom. Si ha conseguido fabricar una solución para encoger, el sapo se quedará como un renacuajo. Si lo ha hecho mal, de lo que no tengo ninguna duda, el sapo probablemente morirá envenenado. Los de Gryffindor observaban con aprensión y los de Slytherin con entusiasmo. Snape se puso el sapo Trevor en la palma de la mano izquierda e introdujo una cucharilla en la poción de Neville, que había recuperado el color verde. Echó unas gotas en la garganta de Trevor. Se hizo un silencio total mientras Trevor tragaba. Luego se oyó un ligero plop y el renacuajo Trevor serpenteó en la palma de la mano de Snape. Los de Gryffindor prorrumpieron en aplausos. Snape, irritado, sacó una pequeña botella del bolsillo de su túnica, echó unas gotas sobre Trevor y este recobró su tamaño normal. 5 puntos menos para Gryffindor, dijo Snape, borrando la sonrisa de todas las caras. Le dije que no la ayudara, señorita Granger. Pueden retirarse. Harry, Ron y Hermione subieron las escaleras hasta el vestíbulo. Harry todavía meditaba lo que le había dicho. Malfoy, en tanto que Ron estaba furioso por lo de Snape. 5 puntos menos para Gryffindor porque la poción estaba bien hecha. ¿Por qué no mentiste, Hermione? Deberías haber dicho que lo hizo Neville solo.
Ella no contestó. Ron miró a su alrededor. ¿Dónde está Hermione? Harry también se dio vuelta. Estaba en la parte superior de las escaleras, viendo pasar el resto de la clase que se dirigía al gran comedor para almorzar. Venía detrás de nosotros, dijo Ron frunciendo el entrecejo. Malfoy los adelantó, flanqueando por Crabbe y Goyle. Dirigió a Harry una sonrisa de suficiencia y desapareció. Ahí está, dijo Harry. Hermione jadeaba un poco al subir las escaleras a toda velocidad. Con una mano agarraba la mochila, con la otra sujetaba algo que llevaba metido en la túnica. ¿Cómo lo has hecho? Le preguntó Ron. ¿El qué? Preguntó a su vez Hermione reuniéndose con ellos. Hace unos minutos venías detrás de nosotros, y un instante después estabas al pie de las escaleras. ¿Qué? Hermione parecía un poco confusa. Tuve que regresar para recoger una cosa. Oh, no. En la mochila de Hermione se había abierto una costura. A Harry no le sorprendía. Contenía al menos una docena de libros grandes y pesados. ¿Por qué llevas todos esos libros? Le preguntó Ron. Ya sabes cuántas asignaturas estudio, dijo Hermione casi sin aliento. ¿No me podrías sujetar estos? Pero Ron daba vueltas a los libros que Hermione le había pasado y miraba las tapas. Hoy no tienes estas asignaturas. Esta tarde solo hay defensa contra las artes oscuras. Oh, sí, dijo Hermione, pero volvió a meter todos los libros en la mochila, como si no lo hubieran comprendido. Espero que haya algo bueno para comer. Me muero de hambre, añadió y continuó hacia el gran comedor. ¿No tienes la sensación de que Hermione nos oculta algo? Preguntó Ron a Harry. El profesor Lupin no estaba en el aula cuando llegaron los de la primera clase de defensa contra las artes oscuras. Todos se sentaron, sacaron los libros, las plumas y los pergaminos, y estaban hablando cuando por fin llegó el profesor. Lupin sonrió vagamente y puso su desvencijado maletín en la mesa. Estaba tan desaliñado como siempre, pero parecía más sano que en el tren, como si hubiera tomado unas cuantas comidas abundantes. Buenas tardes, dijo. ¿Podrían por favor meter los libros en la mochila? La lección de hoy será práctica. Solo necesitarán las varitas. La clase cambió de miradas de curiosidad. Mientras recogía los libros, nunca habían tenido una clase práctica de defensa contra las artes obscuras, a menos que se contara la memorable clase del año anterior, en que el antiguo profesor había llevado una jaula con duendecillos y los había soltado en clase. Bien, dijo el profesor Lupin, cuando todo el mundo estuvo listo. Si tienen la amabilidad de seguirme. Desconcertados, pero con interés, los alumnos se pusieron en pie y salieron del aula con el profesor Lupin. Este los condujo a lo largo del desierto corredor. Doblaron una esquina. Al primero que vieron fue a Pips, el Pottergeist, que flotaba boca abajo en medio del aire y tapaba con chicle el ojo de una cerradura. Pips no levantó la mirada hasta que el profesor Lupin estuvo a medio metro. Entonces sacudió los pies de dedos retorcidos y se puso a cantar una monótona canción. Locatis lunatico lupin, locatis lunatico lupin, locatis lunatico lupin. Aunque casi siempre era desobediente y maleducado, Pip solía tener algún respeto por los profesores. Todos miraron de inmediato al profesor Lupin para ver cómo se lo tomaría. Ante su sorpresa, el aludido seguía sonriendo. Yo en tu lugar quitaría ese chicle de la cerradura, Pips, dijo amablemente. El señor Filch no podría entrar por sus escobas. Filch era el conserje de Hogwarts, un brujo fracasado y de mal genio que estaba en guerra permanente con los alumnos y, por supuesto, con Pips. Pero Pips no prestó atención al profesor Lupin, salvo para soltarle un ruidoso pedo cuyo sonido imitó con la boca. El profesor Lupin suspiró y sacó la varita mágica. Es un hechizo útil y sencillo, dijo a la clase volviéndose la cabeza. Por favor, estén atentos. Alzó la varita a la altura del hombro, dijo, Guadiguasi, y apuntó a Pips. Con la fuerza de una bala, el chicle salió disparado del agujero de la cerradura y fue a taponar la fosa nasal izquierda de Pips. Este ascendió dando vueltas como un remolino y se alejó como un bólido zumbando y echando maldiciones. Estupendo, profesor, dijo Dean Thomas asombrado. Gracias, Dean, respondió el profesor Lupin guardando la varita. ¿Continuamos? Se pusieron otra vez en marcha, mirando al desaliñado profesor Lupin con creciente respeto. Los condujo por otro corredor y se detuvo en la puerta de la sala de profesores. Entren, por favor, dijo el profesor Lupin, abriendo la puerta y cediendo el paso.
En la sala de los profesores, una estancia larga con paneles de madera en las paredes y llenos de sillas viejas y dispares, no había nadie salvo un profesor. Snape estaba sentado en un sillón, bajó y observó a la clase mientras esta penetraba en la sala. Los ojos le brillaban y en la boca tenía una sonrisa desagradable. Cuando el profesor Lupin entró y cerró la puerta tras él, Snape dijo: «Déjala abierta, Lupin. Prefiero no ser testigo de esto». Se puso de pie y pasó entre los alumnos. Su túnica negra andaba a la espalda. Ya en la puerta giró sobre sus talones y dijo: «Posiblemente no le haya avisado a nadie, Lupin, pero Neville Longbottom está aquí. Yo le aconsejaría no confiarle en nada difícil, a menos que la señorita Granger le esté susurrando las instrucciones al oído». Neville se puso colorado. Harry echó a Snape una mirada fulminante. Ya era desagradable que se metiera con Neville en clase, no digamos delante de otros profesores. El profesor Lupin había alzado las cejas. Tenía la intención de que Neville me ayudara en la primera fase de la operación, y estoy seguro de que lo hará muy bien. El rostro de Neville se puso aún más colorado. Snape torció el gesto, pero salió de la sala dando un portazo. «Ahora», dijo el profesor Lupin señalando a la clase al fondo de la sala, donde no había más que un viejo armario en el que los profesores guardaban las túnicas de repuesto. Cuando el profesor Lupin se acercó, el armario tembló de repente, golpeando la pared. «No hay de qué preocuparse», dijo con tranquilidad el profesor Lupin, cuando algunos de los alumnos se echaron hacia atrás alarmados. «Hay un Bogart allá adentro». Casi todos pensaban que un Bogart era algo preocupante. Neville dirigió al profesor Lupin una mirada de terror, y Seamus Finnegan vio con aprensión moverse el pomo de la puerta. «Los Bogarts les gustan los lugares oscuros y cerrados», prosiguió el profesor Lupin. «Los closets, los huecos debajo de las camas, el armario de debajo del lavaplatos. En una ocasión vi a uno que se había metido en un reloj de pared. Este se vino aquí ayer por la tarde, y le pregunté al director si se lo podía dejar donde estaba, para utilizarlo hoy en una clase de prácticas. La primera pregunta que debemos contestar es: ¿qué es un Bogart?». Hermione levantó la mano. «Es un ser que cambia de forma», dijo. «Puede tomar la forma de aquello que más miedo nos da». «Yo no lo podría haber explicado mejor», admitió el profesor Lupin, y Hermione se puso radiante de felicidad. «El Bogart que está ahí adentro, sumido en la oscuridad, aún no ha adoptado una forma. Todavía no sabe qué es lo que más miedo le da a la persona del otro lado. Nadie sabe qué forma tiene un Bogart cuando está solo, pero cuando lo dejemos salir se convertirá de inmediato en lo que más temamos. Esto significa», prosiguió el profesor Lupin, optando por no hacer caso de los balbuceos de terror de Neville, «que ya antes de empezar tenemos una enorme ventaja sobre el Bogart. ¿Sabemos por qué, Harry?». Era difícil responder a una pregunta con Hermione al lado, pues no dejaba de empinarse con la mano levantada. Pero Harry hizo un intento, porque somos muchos y no sabe por qué forma decidirse. «Exacto», dijo el profesor Lupin, y Hermione bajó la mano algo decepcionada. «Siempre es mejor estar acompañado cuando uno se enfrenta a un Bogart, porque se despista. ¿En qué debería convertirse? ¿En un cadáver decapitado o en una babosa carnívora? En cierta ocasión vi que un Bogart cometía el error de querer asustar a dos personas a la vez, y el muy imbécil se convirtió en media babosa. No daba ni gota de miedo. El hechizo para vencer a un Bogart es sencillo, pero requiere fuerza mental. Lo que sirve para vencer a un Bogart es la risa. Lo que tienen que hacer es obligarlo a que adopte una forma que ustedes encuentren cómica. Practiquemos el hechizo primero sin la varita. Repitan conmigo. Ridículo, ridículo», dijeron todos a la vez. «Bien», dijo el profesor Lupin. «Muy bien. Pero me temo que esto es lo más fácil. Como ven, la palabra sola no basta. Y aquí es donde entras tú, Neville». El armario volvió a temblar, aunque no tanto como Neville, que avanzaba como si se dirigiera a la horca. «Bien, Neville», prosiguió el profesor Lupin. «Empecemos por el principio. ¿Qué es lo que más te asusta en el mundo?». Neville movió los labios, pero no dijo nada. «Perdona, Neville, pero no he entendido lo que has dicho», dijo el profesor Lupin sin enfadarse. Neville miró a su alrededor con ojos despavoridos, como implorando ayuda. Luego dijo en un susurro: «El profesor Snape». Casi todos rieron. Incluso Neville se sonrió a modo de disculpa. El profesor Lupin, sin embargo, parecía pensativo. «El profesor Snape. Neville,
Creo que vives con tu abuela, ¿es verdad? Sí, respondió Neville nervioso, pero no quisiera tampoco que el Bogart se convirtiera en ella. No, no, no me has comprendido, dijo el profesor Lupin sonriendo. Lo que quiero saber es si podrías explicarnos cómo va vestida tu abuela normalmente. Neville estaba asustada, pero dijo, bueno, lleva siempre el mismo sombrero, alto con un buitre disecado encima, y un vestido largo, normalmente verde, y a veces una bufanda de piel de zorro. ¿Y bolso? Le ayudó el profesor Lupin. Sí, un bolso grande y rojo, confirmó Neville. Bueno, entonces, dijo el profesor Lupin, ¿puedes recordar claramente ese atuendo, Neville? ¿Eres capaz de verlo mentalmente? Sí, dijo Neville con inseguridad, preguntándose qué pasaría a continuación. Cuando el Bogart salga de repente de este armario y te vea, Neville adoptará la forma del profesor Snape, dijo Lupin. Entonces, alzarás la varita así y dirás en voz alta ridículo, concentrándote en el atuendo de tu abuela. Si todo va bien, el Bogart profesor, Snape tendrá que ponerse el sombrero, el vestido verde y el bolso grande y rojo. Hubo una carcajada general. El armario tembló más violentamente. Si a Neville le sale bien, añadió el profesor Lupin, es probable que el Bogart vuelva su atención hacia cada uno de nosotros por turno. Quiero que ahora todos dediquen un momento a pensar en lo que más miedo les da y en cómo podrían convertirlo en algo cómico. La sala se quedó en silencio. Harry meditó. ¿Qué era lo que más le aterrorizaba en el mundo? Lo primero que le vino a la mente fue Lord Voldemort, un Voldemort que hubiera recuperado su antigua fuerza. Pero antes de haber empezado a planear un posible contraataque contra un Bogart Voldemort, se le apareció una imagen horrible, una mano viscosa y corrompida, que se escondía bajo una capa negra, una respiración prolongada y ruidosa que salía de una boca oculta. Luego, un frío tan penetrante que le ahogaba. Harry se estremeció. Miró a su alrededor deseando que nadie lo hubiera notado. La mayoría de sus compañeros tenían los ojos fuertemente cerrados. Ron murmuraba para sí, arrancarle las patas. Harry adivinó de qué se trataba. Lo que más miedo le daba a Ron eran las arañas. ¿Todos preparados?, preguntó el profesor Lupin. Harry se horrorizó. Él no estaba preparado, pero no quiso pedir más tiempo. Todos los demás asentían con la cabeza y se arremangaban. Nos vamos a echar todos hacia atrás, Neville, dijo el profesor Lupin, para dejarte el campo despejado, ¿de acuerdo? Después de ti llamaré al siguiente, para que pase hacia adelante. Ahora todos hacia atrás. Así Neville podrá tener sitio para enfrentarse a él. Todos se retiraron, arrimándose a las paredes, y dejaron a Neville solo, frente al armario. Estaba pálido y asustado, pero se había remangado la túnica y tenía la varita preparada. A la cuenta de 3, Neville, dijo el profesor Lupin, que apuntaba con la varita al pomo de la puerta del armario. A la 1, a las 2, a las 3. Ya. Un haz de chispas salió de la varita del profesor Lupin y dio en el pomo de la puerta. El armario se abrió de golpe y el profesor Snape salió de él. Con su nariz ganchuda y gesto amenazador fulminó a Neville con la mirada. Neville se echó hacia atrás, con la varita en alto, moviendo la boca sin pronunciar palabra. Snape se le acercaba. Ya estaba a punto de cogerlo por la túnica. Ridículo, dijo Neville. Soy un chasquido como de látigo. Snape tropezó, llevaba un vestido largo ribeteado de encaje y un sombrero alto rematado por un buitre apoyado. De su mano pendía un enorme bolso rojo. Hubo una carcajada general. El Bogart se detuvo confuso y el profesor Lupin gritó: Parvati, adelante. Parvati avanzó con el rostro tenso. Snape se dio la vuelta hacia ella. Se oyó otro chasquido, y en lugar en el que había estado Snape apareció una momia cubierta de vendas y con manchas de sangre. Había vuelto hacia Parvati su rostro sin ojos, y comenzó a caminar hacia ella muy despacio, arrastrando los pies y alzando sus brazos rígidos. Ridículo, gritó Parvati. Se soltó una de las vendas y la momia se enredó en ella, cayó de bruces y la cabeza salió rodando. Shimus, gritó el profesor Lupin. Simus pasó junto a Parvati como una flecha. Crack. Donde había estado la momia se encontraba ahora una mujer de pelo negro, tan largo que le llegaba al suelo, con un rostro huesudo de color verde. Una banshee. Abrió la boca completamente y un sonido sobrenatural llenó la sala. Un prolongado aullido que le puso a Harry los pelos de punta. Ridículo, gritó Shimus.
La Banshee emitió un sonido ronco y se llevó la mano al cuello. Se había quedado afónica. Crack. La Banshee se convirtió en una rata que intentaba morderse la cola, dando vueltas en círculo. A continuación, crack. Se convirtió en una serpiente de cascabel que se deslizaba retorciéndose y luego crack, en un ojo inyectado en sangre. Está despistado, gritó Lupin. Lo estamos logrando. Dean se adelantó. Crack. El hoyo se convirtió en una mano apuntada que se dio la vuelta y comenzó a arrastrarse por el suelo como un cangrejo. Ridículo, gritó Dean. Soy un chasquido y la mano quedó atrapada en una ratonera. Excelente, Ron, te toca. Ron se dirigió hacia adelante. Crack. Algunos gritaron. Una araña gigante de 2 metros de altura y cubierta de pelo se dirigía a Ron chasqueando las pinzas amenazadormente. Por un momento Harry pensó que Ron se había quedado petrificado. Pero entonces, ridículo, gritó Ron. Las patas de la araña desaparecieron y el cuerpo empezó a rodar. Lavender Brown dio un grito y se apartó de su camino, a toda prisa. El cuerpo de la araña fue a detenerse a los pies de Harry. Alzó la varita, pero... Aquí, gritó el profesor Lupin de pronto, avanzando rápido hacia la araña. Crack. La araña sin patas había desaparecido. Durante un segundo, todos miraron a su alrededor con los ojos bien abiertos buscándola. Entonces vieron una esfera de un blanco plateado, que flotaba en el aire delante de Lupin, que dijo ridículo, casi con desgana. Crack. Adelante, Neville, y termina con él, dijo Lupin cuando el Boggart cayó al suelo en forma de cucaracha. Crack. Allí estaba de nuevo Snape. Esta vez, Neville avanzó con decisión. Ridículo, gritó y durante una fracción de segundo vislumbraron a Snape vestido de la abuela antes de que Neville emitiera una sonora carcajada, y el Boggart estallara en 1000 volutas de humo y desapareciera. Muy bien, gritó el profesor Lupin mientras toda la clase prorrumpía en aplausos. Muy bien, Neville. Todos lo han hecho muy bien. Veamos, 5 puntos para Gryffindor por cada uno de los que se han enfrentado al Boggart. 10 por Neville, porque lo ha hecho 2 veces. Y 5 por Hermione y otros 5 por Harry. Pero yo no he intervenido, dijo Harry. Tú y Hermione contestaron correctamente a mis preguntas. Al comienzo de la clase, dijo Lupin sin darle importancia. Muy bien, todo el mundo. Ha sido una clase estupenda. Como tarea, van a tener que leer la lección sobre los Boggart y hacerme un resumen. Me lo entregarán el lunes, eso es todo. Los alumnos abandonaron entusiasmados la sala de los profesores. Harry, sin embargo, no estaba contento. El profesor Lupin le había impedido deliberadamente que se enfrentara al Boggart. ¿Por qué? ¿Era porque había visto a Harry desmayarse en el tren y pensó que no sería capaz? ¿Había pensado que Harry se volvería a desmayar? Pero nadie más se había dado cuenta. ¿Han visto cómo he podido con la Banshee?, decía Seamus. Y la mano, dijo Dean imitando con la suya. Y Snape con el sombrero. ¿Y mi momia? Me preguntó por qué al profesor Lupin le dan miedo las bolas de cristal, preguntó Lavander. Ha sido la mejor clase de defensa contra las artes obscuras que hemos tenido. ¿No es verdad?, dijo Ron, emocionado mientras regresaba al aula para coger las mochilas. Parece un profesor muy bueno, dijo Hermione, pero me habría gustado haberme enfrentado al Boggart yo también. ¿En qué se habría convertido el Boggart?, le preguntó Ron burlándose. ¿En un trabajo de clase en el que solo te pusieran un 9? Capítulo 8. Es muy poco tiempo. La clase de defensa con las artes obscuras se convirtió en la favorita de la mayoría. Solo Draco Malfoy y su pandilla de Slytherin criticaban al profesor Lupin. Mira cómo lleva la túnica, solía decir Malfoy murmurando alto cuando pasaba el profesor. Viste como nuestro antiguo elfo doméstico. Pero a nadie más le interesaba que la túnica del profesor Lupin estuviera remendada y raída. Sus siguientes clases fueron tan interesantes como la primera. Después de los Boggarts estudiaron a los Gorros Rojos, una criatura pequeña y desagradable, parecidas a los duendes que se escondían en cualquier sitio en el que hubiera habido derramamiento de sangre, en las mazmorras de los castillos o en los agujeros de las bombas de los campos de batalla, para dar una paliza a los que se extraviaban. De los Gorros Rojos pasaron las Capas, unos repugnantes moradores del agua que parecían monos con escamas y con dedos palmeados, y que disfrutaban estrangulando a los ignorantes que cruzaban sus estanques. Harry habría creído que sus otras clases fueran igual de entretenidas. Lo peor de todas era pociones. Snape estaba aquellos días especialmente propenso a la revancha, y todos sabían por qué. La historia del Boggart que había adoptado la forma de Snape
y el modo en el que lo había dejado Neville con el atuendo de su abuela se había extendido por todo el colegio. Snape no lo encontraba divertido. A la primera mención del profesor Lupin aparecía en sus ojos una expresión amenazadora. A Neville lo acosaba más que nunca. Harry también aborrecía las horas que pasaba en la agobiante sala de la torre norte de la profesora Trelawney, disfrazando símbolos y formas confusas, procurando olvidar que los ojos de la profesora Trelawney se llenaban de lágrimas cada vez que lo miraban. No le podía caer bien la profesora Trelawney, por más que unos cuantos de la clase la trataran como un respeto que rayaba en la reverencia. Parvati Patil y Lavender Brown habían adoptado la costumbre de rondar la sala de la torre de la profesora Trelawney a la hora de la comida, y siempre regresaban con un aire de superioridad que resultaba engojoso, como si supieran cosas que los demás ignoraban. Habían comenzado a hablarle a Harry en susurros, como si se encontrara en su lecho de muerte. A nadie le gustaba realmente la asignatura sobre cuidado de criaturas mágicas, que después de la primera clase tan movida se había convertido en algo extremadamente aburrido. Hagrid había perdido la confianza. Ahora pasaba lección tras lección aprendiendo a cuidar a los gusarajos, que tenían que contarse entre las más aburridas criaturas del universo. ¿Por qué alguien se preocuparía de cuidarlos?, preguntó Ron tras pasar otra hora embutiendo las viscosas gargantas de los gusarajos con lechuga cortada en tiras. A comienzos de octubre, sin embargo, hubo otra cosa que mantuvo ocupado a Harry, algo tan divertido que compensaba la insatisfacción de algunas clases. Se aproximaba la temporada de Quidditch, y Oliver Wood, capitán del equipo de Gryffindor, convocó una reunión un jueves por la tarde para discutir las nuevas tácticas. En un equipo de Quidditch había 7 personas, 3 cazadores, cuya función era marcar goles metiendo la quaffle, un balón como el de fútbol rojo, por uno de los arcos que había en cada lado del campo a una altura de 15 metros, 2 golpeadores equipados con fuertes bates para repeler las bludgers, 2 pesadas pelotas negras que circulaban muy deprisa, zumbando de un lado para otro, intentando derribar a los jugadores, un guardián que defendía los postes sobre los que estaban los aros, y el buscador que tenía el trabajo más difícil de todos, atrapar la dorada snitch, una pelota pequeña con alas, del tamaño de una nuez, cuya captura daba por finalizado el juego y otorgaba 150 puntos al equipo del buscador que la hubiera atrapado. Oliver Wood era un fornido muchacho de 17 años que cursaba su séptimo y último curso. Había cierto tono de desesperación en su voz mientras se dirigía a sus compañeros de equipo en los fríos vestuarios del campo de Quidditch que se iba quedando a oscuras. Es nuestra última oportunidad, mi última oportunidad de ganar la Copa de Quidditch, les dijo paseándose con paso firme delante de ellos. Me marcharé al final de este año, no volveré a tener otra oportunidad. Gryffindor no ha ganado ni una vez en los últimos 7 años. De acuerdo, hemos tenido una suerte horrible. Heridos, cancelación del torneo el año pasado. Wood tragó saliva como si el recuerdo aún le pusiera un nudo en la garganta. Pero también sabemos que contamos con el mejor equipo de este colegio, añadió golpeándose la palma de una mano con el puño de la otra, y con el conocido brillo frenético en los ojos. Contamos con 3 cazadoras estupendas. Wood señaló a Alicia Spinnet, Angelina Johnson y Katie Bell. Tenemos 2 golpeadores invencibles. Déjalo ya, Oliver, nos está sacando los colores, dijeron Fred y George, a la vez haciendo como que se sonrojaban. Y tenemos un buscador que nos ha hecho ganar todos los partidos, dijo Wood con voz retumbante y mirando a Harry con orgullo incontenible. Y estoy yo, añadió. Nosotros creemos que tú también eres muy bueno, dijo George. Un guardián muy bueno, confirmó Fred. La cuestión es, continuó Wood reanudando los paseos, que la Copa de Quidditch debería de haber llevado nuestro nombre estos 2 últimos años. Desde que Harry se unió al equipo, he pensado que la cosa era pan comido, pero no lo hemos conseguido, y este año es la última oportunidad que tendremos para ver nuestros nombres grabados en ella. Wood hablaba con tal desaliento que incluso a Fred y a George les dio lástima. Oliver, este será nuestro año, aseguró Fred. Lo conseguiremos, Oliver, dijo Angelina. Por supuesto, corroboró Harry. Con la moral alta, el equipo comenzó las sesiones de entrenamiento, 3 tardes a la semana. El tiempo se enfriaba y se había hecho más húmedo. Las noches más oscuras que no había barro, viento ni lluvia que pudieran empañar la ilusión de ganar por fin la enorme copa de plata. Una tarde después del entrenamiento, Harry regresó a la sala común de Gryffindor con frío entumecido,
pero contento por la manera en que se había desarrollado el entrenamiento, y encontró la sala muy animada. ¿Qué ha pasado?, preguntó a Ron y a Hermione, que estaban sentados al lado del fuego, en dos de las mejores sillas, terminando unos mapas del cielo para la clase de astronomía. Primer fin de semana en Hogsmeade, le dijo Ron señalando una nota que había aparecido en el viejo tablón de anuncios. Finales de octubre, Halloween. Estupendo, dijo Fred, que había seguido a Harry por el agujero del retrato. Tengo que ir a la tienda de Sonco. Casi no me quedaba bombas fétidas. Harry se dejó caer en una silla al lado de Ron, y la alegría lo abandonó. Hermione comprendió lo que pasaba. Harry, estoy segura de que podrás ir la próxima vez, lo consoló. Van a atrapar a Black enseguida. Ya lo han visto una vez. Black no está tan loco como para intentar nada en Hogsmeade. Pregúntale a McGonagall si puedes ir ahora, Harry. Pueden pasar años hasta la próxima ocasión. Ron, dijo Hermione, Harry tiene que permanecer en el colegio. No puede ser el único tercero que no vaya. Vamos, Harry, pregúntale a McGonagall. Sí, lo haré, dijo Harry decidiéndose. Hermione abrió la boca para sostener la opinión contraria, pero en ese momento Crookshanks saltó con pretensa hacia su regazo. Una araña muerta y grande le colgaba de la boca. ¿Tiene que comerse eso aquí delante?, preguntó Ron frunciendo el entrecejo. Bravo, Crookshanks, ¿lo has atrapado tú solito?, dijo Hermione. Crookshanks masticó y tragó despacio a la araña con los ojos insolentes fijos en Ron. No lo sueltes, pidió este irritado volviendo a su mapa en el cielo. Scabbers está durmiendo en mi mochila. Harry bostezó. Le apetecía acostarse, pero antes tenía que terminar su mapa. Cogió la mochila, sacó pergamino, pluma y tinta y empezó a trabajar. Si quieres puedes copiar el mío, le dijo Ron poniendo nombre a su última estrella en un trazo elegante y acercándose el mapa a Harry. Hermione no veía con buenos ojos que se copiaran, apretó los labios, pero no dijo nada. Crookshanks seguía mirando a Ron sin pestañear, sacudiendo el extremo de su pelo de cola. Luego, sin previo aviso, dio un salto. Gritó Ron apoderándose de la mochila al mismo tiempo que Crookshanks clavaba profundamente en ella sus garras y comenzaba a rasgarla con fiereza. Suelta, estúpido animal. Ron intentó arrebatar la mochila de Crookshanks, pero el gato siguió aferrándose con su garra, bufando y rasgándola. No le hagas daño, Ron, gritó Hermione. Todos los miraban. Ron dio vueltas a la mochila con Crookshanks agarrado todavía en ella, y Scabbers salió dando un salto. Sujeten ese gato, gritó Ron en el momento en el que Crookshanks soltaba los restos de la mochila, saltaba sobre la mesa y perseguía al aterrorizado Scabbers. George Weasley se lanzó sobre Crookshanks, pero no lo atrapó. Scabbers pasó como un rayo entre 20 pares de piernas y se fue a ocultar bajo una vieja cómoda. Crookshanks patinó y frenó, se agachó y se puso a dar zarpazos con una pata delantera. Ron y Hermione se apresuraron a echarse sobre él. Hermione cogió a Crookshanks por el lomo y lo levantó. Ron se tendió en el suelo y sacó a Scabbers con alguna dificultad, tirándole de la cola. Mírala, le dijo Hermione hecha una furia, poniéndose a Scabbers delante de los ojos. Está en los huesos. Mantén ese gato lejos de ella. Crookshanks no sabe lo que hace, dijo la joven con voz temblorosa. Todos los gatos persiguen a las ratas, Ron. Hay algo extraño en ese animal, dijo Ron, que intentaba persuadir a la frenética Scabbers de que volvieran a meterse en su bolsillo. Me oyó decir que Scabbers estaba en la mochila. Vaya, qué tontería, dijo Hermione hartándose. Lo que pasa es que Crookshanks la olió, como si no crees que... Ese gato la ha tomado contra Scabbers, dijo Ron sin reparar en cuanto había a su alrededor, que empezaban a reírse. Y Scabbers estaba aquí primero, y está enferma. Ron se fue enfadando, subiendo por las escaleras hacia los dormitorios de los chicos. Al día siguiente, Ron seguía enfadado con Hermione. Apenas habló con ella durante la clase de herbología, aunque Harry, Hermione y él trabajaban juntos en la misma vainilla de viento. ¿Cómo está Scabbers?, le preguntó Hermione acobardada, mientras arrancaba la planta unas vainas gruesas y rosáceas, y vaciaban las brillantes habas en un balde de madera. Está escondida debajo de mi cama, sin dejar de temblar, dijo Ron malhumorado, errando la puntería y derramando las habas por el suelo del invernadero. Cuidado, Weasley, cuidado, gritó la profesora Sprout al ver que las habas retoñaban ante sus ojos. Luego tuvieron transformaciones.
Harry, que estaba resuelto para pedirle que después de clase a la profesora McGonagall que lo dejara ir a Hogsmeade con los demás, se puso en la cola que había en la puerta, pensando en cómo convencerla. Lo distrajo un alboroto producido al principio de la hilera. Lavender Brown estaba llorando. Parvati la rodeaba con el brazo y explicaba algo de que Seamus Finnegan y Dean Thomas que escuchaban muy serios. ¿Qué ocurre, Lavender?, preguntó preocupada Hermione cuando ella, Harry y Ron se acercaron al grupo. Esta mañana ha recibido una carta de su casa, susurró Parvati. Se trata de su conejo Binky. Un zorro lo ha matado. Vaya, dijo Hermione. Lo siento, Lavender. Tendría que habérmelo imaginado, dijo Lavender en tono trágico. ¿Saben qué día es hoy? ¿16 de octubre? Eso que temes ocurrirá el viernes 16 de octubre. ¿Se acuerdan? Tenía razón. Toda la clase se acababa de reunir alrededor de Lavender. Seamus cabeceó con pesadumbre. Hermione titubeó. Luego dijo, ¿Tú temías que un zorro matara a Binky? Bueno, no necesariamente un zorro, dijo Lavender alzando la mirada hacia Hermione con los ojos llenos de lágrimas. Pero tenía miedo de que muriera. Vaya, dijo Hermione. Volvió a guardar silencio. Luego preguntó, ¿era viejo? No, dijo Lavender sollozando. Solo era una cría. Parvati le estrechó los hombros con más fuerza. Pero entonces, ¿por qué temías que muriera?, preguntó Hermione. Parvati la fulminó con la mirada. Bueno, mírenlo, lógicamente, añadió Hermione hacia el resto del grupo. Lo que quiero decir es que, bueno, Binky ni siquiera ha muerto hoy. Hoy es cuando Lavender ha recibido la noticia. Lavender gimió. Y no puede haberlo temido porque le ha tomado completamente por sorpresa. No le hagas caso, Lavender, dijo Ron. Las mascotas de los demás no le importan en absoluto. La profesora McGonagall abrió en ese momento la puerta del aula, la que tal vez fue una suerte. Hermione y Ron se lanzaban ya miradas asesinas, y al entrar en el aula se sentaron uno a cada lado de Harry, y no se dirigieron la palabra en toda la hora. Harry no había pensado todavía qué le iba a decir a la profesora McGonagall cuando sonara el timbre al final de la clase, pero fue ella la primera en sacar el tema de Hogsmeade. Un momento, por favor, dijo en voz alta, cuando los alumnos empezaban a salir. Dado que son todos los Gryffindor como yo, deberían entregarme sus autorizaciones antes de Halloween. Sin autorización no hay visita al pueblo, así que no se les olvide. Neville levantó la mano. Perdone, profesora, yo creo que he perdido. Tu abuela me la envió directamente, Longbottom, dijo la profesora McGonagall. Pensó que era más seguro. Bueno, eso es todo. Pueden salir. Pregúntenselo ahora, susurró Ron a Harry. Ah, pero, fue a decir Hermione. Adelante, Harry, se incitó Ron con testarudez. Harry aguardó que saliera el resto de la clase y se acercó nervioso a la mesa de la profesora McGonagall. Sí, Potter. Harry tomó aire. Profesora, mis tíos olvidaron firmarme la autorización, dijo. La profesora McGonagall lo miró por encima de sus gafas cuadradas, pero no dijo nada. Y por eso piensa que podría esto ir a Hogsmeade. La profesora McGonagall bajó la vista y comenzó a revolver los papeles de su escritorio. Me temo que no, Potter. Ya has oído lo que dije. Sin autorización, no hay visita al pueblo. Es la norma. Pero mis tíos, sabe, son moguls. No entienden nada de las cosas de Hogwarts, explicó Harry mientras Ron le hacía señas de ánimo. Si usted me diera permiso. Pero no te lo doy, dijo la profesora McGonagall poniéndose en pie y guardando ordenadamente sus papeles en un cajón. El impreso de autorización dice claramente que el padre o tutor debe dar permiso. Se volvió para mirarlo con una extraña expresión en el rostro. Era de lástima. Lo siento, Potter, pero es mi última palabra. Lo mejor será que te des prisa o llegarás tarde a la próxima clase. No había nada que hacer. Ron llamó de todo a la profesora McGonagall y eso le pareció muy mal a Hermione. Hermione puso cara de mejor así, lo cual consiguió enfadar a Ron aún más. Y Harry tuvo que aguantar que todos sus compañeros de clase comentaran en voz alta y muy contentos lo que harían al llegar a Hogsmeade. Por lo menos te quedas al banquete, ya sabes, el banquete de la noche de Halloween. Sí, aceptó Harry con tristeza. Genial. El banquete de Halloween era siempre bueno, pero sabía mucho mejor si acudía a él después de haber pasado el día en Hogsmeade con todos los demás.
Nada de lo que dijeran le hacía resignarse. Dean Thomas, que era bueno con las plumas, se había ofrecido a falsificar la firma del tío Vernon, pero como Harris ya le había dicho a la profesora McGonagall que no se la habían firmado, no era posible probar aquello. Ron sugirió, no muy convencido, la capa invisible, pero Hermione rechazó de plano la posibilidad, recordándole a Ron lo que les había dicho Dumbledore sobre que los dementores podían ver a través de ellas. Percy pronunció las palabras que probablemente le ayudaron menos a resignarse. Arman mucho revuelo con Hogsmeade, pero te puedo asegurar que no es para tanto, le dijo muy serio. Bueno, es verdad que la tienda de golosinas es bastante buena, pero la tienda de artículos de broma de Sonco es francamente peligrosa. Y en la casa de los gritos merece la vista, pero aparte de eso no te pierdes nada. La mañana del día de Halloween, Harry se despertó al mismo tiempo que los demás y bajó a desayunar muy triste pero tratando de disimularlo. Te traeremos un montón de golosinas de Honeydukes, le dijo Hermione compadeciéndose de él. Sí, montones, dijo Ron. Por fin habían hecho las paces él y Hermione. No se preocupen por mí, dijo Harry con una voz que procuró que le saliera despreocupada. Ya nos veremos en el banquete. Diviértanse. Los acompañó hasta el vestíbulo, donde Filch, el conserje de pie al lado interior de la puerta, señalaba los nombres en una lista, examinando detenidamente y recelosamente cada rostro y asegurándose de que nadie saliera sin permiso. ¿Te quedas aquí, Potter?, gritó Malfoy, que estaba en la cola junto a Crabbe y Goyle. ¿No te atreves a cruzarte con los dementores? Harry no le hizo caso, y volvió solo por las escaleras de mármol y los pasillos vacíos, y llegó a la torre de Gryffindor. Contraseña, dijo la señora gorda despertándose sobresaltada. Fortuna Mayor, contestó Harry con desgana. El retrato los dejó paso, y Harry entró en la sala común. Estaba repleta de niños de primero y de segundo, todos hablando y de unos cuantos alumnos mayores que obviamente habían visitado Hogsmeade tantas veces que ya no les interesaba. Harry, hola Harry, era Colin Creevy, un estudiante de segundo que se sentía veneración por Harry y nunca perdía la oportunidad de hablar con él. ¿No vas a Hogsmeade, Harry? ¿Por qué no? Colin miró a sus amigos con interés. Si quieres puedes venir a sentarte con nosotros. No, gracias, Colin, dijo Harry, que no estaba de humor para ponerse delante de gente deseosa y contemplarle la cicatriz de la frente. Yo he de ir a la biblioteca. Tengo trabajo, después de aquello no tenía más remedio que dar media vuelta y salir por el agujero del retrato. ¿Con qué motivo me has despertado?, refunfuñó la señora gorda cuando pasó por allí. Harry caminó sin entusiasmo hacia la biblioteca, pero a mitad de camino cambió de idea. No le apetecía trabajar, dio media vuelta y se topó de cara con Filch, que acababa de despedir al último de los visitantes de Hogsmeade. ¿Qué haces?, le gruñó Filch suspicaz. Nada, respondió Harry con franqueza. Nada, le soltó Filch con las mandíbulas temblando. No me digas, ¿husmeando por ahí tú solo? ¿Por qué no estás en Hogsmeade, comprando bombas fétidas, polvos para eructar y gusanos silbantes, como el resto de tus desagradables amiguitos? Harry se encogió de hombros. Bueno, regresa a la sala común de tu casa, dijo Filch, que siguió mirando fijamente hasta que Harry se perdió de vista. Pero Harry no regresó a la sala común. Subió una escalera pensando en que tal vez podría ir a ver a Hedwig a la buhochería, e iba por otro pasillo cuando dijo una voz que salía del interior de un aula. ¿Harry? Harry retrocedió para ver quién lo llamaba, y se encontró al profesor Lupin, que lo miraba desde la puerta de su oficina. ¿Qué haces?, le preguntó Lupin en un tono muy diferente al de Filch. ¿Dónde está Ron y Hermione? En Hogsmeade, respondió Harry con voz que fingía no dar importancia a lo que decía. Ah, dijo Lupin. Observó a Harry un momento. ¿Por qué no pasas? Acabo de recibir un Grindylow para nuestras próximas clases. ¿Un qué?, preguntó Harry. Entró en la oficina siguiendo a Lupin. En un rincón había un enorme depósito de agua, una criatura de un color verde asqueroso con pequeños cuernos afilados. Pegaban la cara contra el cristal, haciendo muecas y doblando sus dedos largos y delgados. Es un demonio de agua, dijo Lupin, observando el Grindylow ensimismado. No debería darnos muchas dificultades, sobre todo después de los capas. El truco es deshacerse de su tenaza. ¿Te das cuenta de la extraordinaria longitud de sus dedos? Son fuertes, pero muy quebradizos. El Grindylow enseñó sus dientes verdes y se metió en una esperanza de algas que había en un rincón. ¿Una taza de té?, le preguntó Lupin buscando la tetera. Iba a prepararlo. Bueno, dijo Harry algo incómodo.
Lupin dio a la tetera un golpecito con la varita y salió un chorro de vapor. Siéntate, dijo Lupin destapando una caja de polvorienta. Lo lamento, pero solo tengo té en bolsitas, aunque me imagino que estarás harto de té suelto. Harry lo miró. A Lupin le brillaban los ojos. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Harry. Me lo ha dicho la profesora McGonagall, explicó Lupin, pasándole a Harry una taza descansarillada. No te preocupa, ¿verdad? No, respondió Harry. Pensó que por un momento en contarle a Lupin lo del perro que había visto en la calle Magnolia, pero se detuvo. No quería que Lupin creyera que era un cobarde, y menos desde que el profesor parecía suponer que no podía enfrentarse a un Bogart. Algo de los pensamientos de Harry debió reflejarse en su cara, porque Lupin dijo: ¿Estás preocupado por algo, Harry? No, mintió Harry. Sorbió un poco de té y vio que el Grindylow lo amenazaba con el puño. Sí, dijo de repente, dejando el té en el escritorio de Lupin. ¿Recuerda el día que nos enfrentamos al Bogart? Sí, respondió Lupin. ¿Por qué no me dejó enfrentarme a él?, le preguntó. Lupin alzó las cejas. Creí que estaba claro, dijo sorprendido. Harry, que había imaginado que Lupin lo negaría, se quedó atónito. ¿Por qué?, volvió a preguntar. Bueno, respondió Lupin frunciendo un poco el entrecejo. Pensé que si el Bogart se enfrentaba contigo, adoptaría la forma de Lord Voldemort. Harry se le quedó mirando impresionado. No solo era aquella la respuesta que menos esperaba, sino que además Lupin había pronunciado el nombre de Voldemort. La única persona a la que había oído pronunciar ese nombre, aparte de él mismo, era el profesor Dumbledore. Era evidente que estaba en un error, añadió Lupin frunciendo el entrecejo. Pero no creí que fuera buena idea que Voldemort se materializase en la sala de profesores. Pensé que se aterrorizarían. El primero en quien pensé fue en Voldemort, dijo Harry con sinceridad, pero luego recordé a los dementores. Ya veo, dijo Lupin pensativamente. Bien, bien, estoy impresionado. Sonrió ligeramente ante la cara de sorpresa que ponía Harry. Eso sugiere que lo que más miedo te da es el miedo. Muy sensato, Harry. Harry no supo qué contestar, de forma que dio otro sorbo al té. Así que pensabas que no te creía capaz de enfrentarte a un Bogart, dijo Lupin astutamente. Bueno, sí, dijo Harry. Estaba mucho más contento. Profesor Lupin, ¿usted conoce a los dementores? Lo interrumpieron unos golpes en la puerta. Adelante, dijo Lupin. Se abrió la puerta y entró Snape. Llevaba una copa de la que salía un poco de humo y se detuvo al ver a Harry. Entornó sus ojos negros. Ah, Severus, dijo Lupin sonriendo. Muchas gracias. ¿Podrías dejarlo aquí en el escritorio? Snape poseó la copa humeante. Sus ojos pasaban de Harry a Lupin. Estaba enseñando a Harry mi Grindylow, dijo Lupin con cordialidad, señalando el depósito. Fascinante, comentó Snape sin mirar a la criatura. Deberías tomártelo ya, Lupin. Sí, sí, enseguida, dijo Lupin. He hecho un caldero entero si necesitas más. Seguramente mañana tomaré otro poco. Muchas gracias, Severus. De nada, respondió Snape, pero había en sus ojos una expresión que a Harry no le gustó. Salió de la oficina, retrocediendo sin sonreír y receloso. Harry miró la copa con curiosidad. Lupin sonrió. El profesor Snape, muy amablemente, me ha preparado esta poción, dijo. Nunca se me ha dado muy bien lo de preparar pociones, y esta es especialmente difícil. Cogió la copa y la olió. Es una lástima que no admita azúcar, añadió, tomando un sorbito y torció la boca. ¿Por qué? Comenzó Harry. Lupin lo miró y respondió a la pregunta que Harry no había acabado de formular. No me encuentro muy bien, dijo. Esta poción es lo único que me sana. Es una suerte tener de compañero al profesor Snape. No hay muchos magos capaces de prepararla. El profesor Lupin bebió otro sorbo, y Harry tuvo el impulso de quitarle la copa de las manos. El profesor Snape está muy interesado por las artes obscuras, borbotó. ¿De verdad?, preguntó Lupin, sin mucho interés bebiendo otro trago de la poción. Hay quien piensa... Harry dudó que se atrevió a seguir hablando. Hay quien piensa que sería capaz de cualquier cosa para conseguir el puesto de profesor de defensa contra las artes obscuras. Lupin vaciló la copa e hizo un gesto de desagrado. Asqueroso, dijo. Bien, Harry, tengo que seguir trabajando. Nos veremos en el banquete. De acuerdo, dijo Harry dejando su taza de té. La copa ya vacía seguía echando humo. Aquí tienes, dijo Ron. Hemos traído todo lo que pudimos. Un chaparrón de caramelos de brillantes colores cayó sobre las piernas de Harry. Ya había anochecido y Ron y Hermione acababan de hacer su aparición en la sala común
con la cara enrojecida por el frío viento y con pinta de habérselo pasado mejor que en toda su vida. Gracias, dijo Harry cogiendo un paquete de pequeños y negros diablitos de pimienta. ¿Cómo es Hogsmeade? ¿A dónde han ido? A juzgar por las apariencias, a todos los sitios. A Dervish y Banch, la tienda de artículos de brujería, a la tienda de artículos de broma de Sonco, a las 3 escobas para tomarse unas cervezas de mantequilla caliente con espuma, y a otros muchos sitios. La oficina de correos, Harry. Unos 200 búhos toman descansando en anaqueles, todos con claves de colores que indican la velocidad de cada uno. Honeydukes tiene un nuevo caramelo. Daban muestras gratis. Aquí tienes un poco, mira. Nos ha parecido ver un ogro. En las 3 escobas hay todo tipo de gente. Ojalá te hubiéramos traído cerveza de mantequilla. Realmente te reconforta. ¿Y tú qué has hecho? Le preguntó Hermione. ¿Has trabajado? No, respondió Harry. Lupin me invitó a un té en su oficina, y entró Snape. Les contó lo de la copa. Ron se quedó con la boca abierta. ¿Y Lupin se la bebió? Exclamó. Está loco. Hermione miró la hora. Será mejor que vayamos bajando. El banquete empezará dentro de 5 minutos. Pasaron por el retrato de entre la multitud, todavía hablando de Snape. Pero si él, ya saben, Hermione bajó la voz mirando a su alrededor con cautela. Si intentara envenenar a Lupin, no lo haría delante de Harry. Sí, quizá tenga razón, dijo Harry mientras llegaba al vestíbulo, y lo cruzaban para entrar en el gran comedor. Lo había decorado con cientos de calabazas, con velas dentro, una bandada de murciélagos, vivos que revoloteaban y muchas serpentinas de color naranja brillante que caían del techo como culebras de río. La comida fue deliciosa. Incluso Hermione y Ron, que estaban reventada de los dulces que habían comido en Honeydukes, repitieron. Harry no paraba de mirar a la mesa a los profesores. El profesor Lupin parecía alegre y más sano que nunca. Hablaba nímidamente con el pequeñísimo profesor Flitwick, que impartía encantamientos. Harry recorrió la mesa con la mirada hasta el lugar en el que se sentaba Snape. Se lo estaba imaginando, o Snape miraba a Lupin y parpadeaba más de lo normal. El banquete terminó con una actuación de los fantasmas de Hogwarts. Saltaron de los muros y de las mesas para llevar al cabo un pequeño vuelo en formación. Nick, casi decapitado, el fantasma de Gryffindor, cosechó un gran éxito con una representación de su propia desastrosa decapitación. Fue una noche tan estupenda que Malfoy no pudo entubiar el buen humor de Harry al gritarle por entre la multitud cuando salía del gran comedor. Los dementores temían recuerdos, Potter. Harry, Ron y Hermione siguieron el resto de su casa por el camino en la torre de Gryffindor, pero cuando llegaron al corredor al final del cual estaba el retrato de la señora gorda, lo encontraron atestado de alumnos. ¿Por qué no entran? Preguntó Ron intrigado. Harry miró delante de él. Por encima de las cabezas, el retrato estaba cerrado. Déjenme pasar, por favor, dijo la voz de Percy. Se esforzaba por abrirse paso a través de la multitud, dándose importancia. ¿Qué es lo que ocurre? No es posible que nadie se acuerde de la contraseña. Déjenme pasar, soy delegado. La multitud guardó silencio. Entonces, empezando por lo de delante. Fue como si un aire frío se extendiera por el corredor. Oyeron que Percy decía con una voz repentinamente aguda. Que alguien vaya a buscar al profesor Dumbledore rápido. Las cabezas se giraron. Los de atrás se ponían de puntitas. ¿Qué sucede? Preguntó Ginny, que acababa de llegar. Al cabo de un instante, apareció el profesor Dumbledore dirigiendo velozmente hacia el retrato. Los alumnos de Gryffindor se apretujaban para dejarle paso, y Harry, Ron y Hermione se acercaron un poco para ver qué sucedía. ¡Ay, mi madre! Exclamó Hermione cogiendo el brazo de Harry. La señora gorda ha desaparecido del retrato, que había sido rajado tan ferozmente que algunas tiras de lienzo habían caído al suelo. Faltaban varios trozos grandes. Dumbledore dirigió una rápida mirada al retrato estropeado y se dio la vuelta. Con ojos entristecidos, vio a la profesora McGonagall, Lupin y Snape, que se acercaban a toda prisa. Hay que encontrarla, dijo Dumbledore. Por favor, profesora McGonagall, dígale enseguida al señor Filch que busque a la señora gorda por todos los cuadros del castillo. Ilusos, dijo una voz socarrona. Era Pips, que revoloteaba por encima de la multitud y estaba encantado como cada vez que veía a los demás preocupados por algún problema. ¿Qué quieres decir, Pips? Le preguntó Dumbledore tranquilamente. La sonrisa de Pips desapareció. No se atrevía a burlarse de Dumbledore. Adoptó una voz empalagosa que no era mejor que su risa. ¿Le da vergüenza, señor director? No quiere que la vean. Es un desastre de mujer. La vi correr por el paisaje hacia el 4.º piso, señor, esquivando los árboles y gritando algo terrible, dijo con alegría.
Pobrecita, añadió sin convicción. ¿Dijo quién lo había hecho? Preguntó Dumbledore en voz baja. Sí, señor director, dijo Pips con pinta de estar meciendo una bomba en sus brazos. Se enfadó con ella porque no le permitió entrar, ¿sabe? Pips dio una vuelta de campana y dirigió a Dumbledore una sonrisa por entre sus propias piernas. Ese Sirius Black tiene un genio insoportable.